es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. ¡Viva la dignidad del pueblo de México! México celebró 115 años del grito de independencia y en esta ocasión la ceremonia estuvo marcada por un hecho histórico. El primer grito encabezado por una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum. Para muchos, este gesto simboliza un avance importante en la representación de las mujeres en la vida pública del país. Pero para otros, persiste la sensación de que se trata de un cambio con falta de profundidad y que la ceremonia puede verse solo como un protocolo que había que cumplir. En su discurso, Sheinbaum nombró a Josefa Ortiz Telles Girón al utilizar su apellido de soltera y no el de casada, como tradicionalmente se había hecho al decir Ortiz de Domínguez. Al respecto, mencionó en su conferencia matutina que uno de los deberes como la primera presidenta es recuperar y reconocer a las mujeres en la historia de México. Las mujeres no somos de nadie, respondió Sheinbaum cuando se le preguntó por qué no había usado el apellido de casada de la corregidora. En total, la presidenta arengó 22 vivas en los que incluyó a Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Medina, a las heroínas anónimas, a las mujeres indígenas y también a las y a los migrantes. En Pijama Surf, Fernando Vizcaíno compartió que quizá el gesto más profundo fue rescatar no solo a las figuras históricas ya reconocidas, sino también a las mujeres anónimas que contribuyeron a la independencia. A decir del Dr. Vizcaíno en su artículo Claudia Sheinbaum y el grito feminista de independencia nacional, al gritar los nombres de las criollas ilustres, esposas, madres, católicas, la presidenta rescata del archivo a quienes ya tenían un lugar en el relato nacional. Al gritar por las anónimas, descoloniza el concepto de heroísmo. Reconoce que la historia se ha forjado también con las mujeres sin apellido que cocinaron, espiaron, curaron o murieron en el silencio. ¿Você sabia que lutei boxe com ele? Este sábado 13 de septiembre, el mundo de la música perdió a Hermeto Pascual, apodado El Hechicero. A los 89 años, rodeado de su familia y compañeros, Pascual dejó un legado imposible de encasillar. Desde Alagoas, en el noroeste de Brasil, descubrió su pasión por los sonidos escuchando pájaros y tocando el acordeón con su padre. Su melena blanca y su espesa barba se volvieron símbolo de un espíritu creativo que convirtió cualquier objeto en instrumento, desde cerditos que chillaban hasta juguetes y cuernos de vaca. Colaboró con leyendas como Miles Davis, quien lo retó a un combate de boxeo antes de tocar juntos. Su música, un viaje entre samba y jazz, siempre desafió las etiquetas. Como él mismo decía, cuando creen que hago una cosa, ya estoy haciendo otra. Es muy líquido. Incluso en sus últimos años seguía inspirando a jóvenes músicos y compartiendo su mirada sobre la música y la percepción del mundo, como mostró en el documental Janela Taalma, junto a Wim Wenders. Hermeto Pascual nos dejó un universo sonoro que seguirá vibrando en la imaginación de quienes escuchan y sienten la música, recordándonos que la creatividad no tiene fronteras. Tenemos una investigación abierta por huachicoleo. Desde hace al menos un par de semanas, y en buena medida gracias a una investigación periodística del diario Reforma, se ha revelado en México el que hasta ahora es el mayor escándalo de corrupción y desfalco a las finanzas públicas, el llamado huachicoleo fiscal. Una operación fraudulenta que consistió en pasar por aduanas marítimas del país millones de litros de combustible y otros hidrocarburos, declarando el cargamento como lubricantes, alcoholes o aditivos, lo cual permitió evadir el pago del impuesto correspondiente a gasolinas y diésel. Hasta ahora, las pérdidas al fisco por esta maniobra delictiva se calculan en 170,000 millones de pesos. Para poner esta cifra en perspectiva, en octubre del año pasado, el gobierno federal anunció una megacompra de medicamentos por la que gastó 130,000 millones de pesos, y con la cual se esperaría reparar la falta de estos en hospitales del país durante al menos 2 años. Dicho de otro modo, la corrupción tolerada por el gobierno federal le impidió al Estado mexicano percibir ingresos que hubieran alcanzado para otra megacompra similar e incluso superior de medicamentos, por poner solo un ejemplo. Las operaciones de huachicoleo fiscal involucraron a múltiples instancias, pero hasta ahora la más señalada es la Secretaría de Marina, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador cedió el control de las aduanas en 2020, junto con el Ejército Nacional. El presidente dijo entonces: "Hay una investigación abierta por huachicoleo de combustibles. Es imposible que no se den cuenta. Le estoy pidiendo al almirante Ojeda que se haga cargo.
José Rafael Ojeda Durán era entonces el secretario de Marina de la administración de López Obrador. Paradójicamente, las dos personas que dirigieron la operación de huachicoleo fiscal durante cerca de 5 años, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, son sobrinos políticos de dicho almirante e igualmente miembros de la Marina, con grados de vicealmirante y contraalmirante, apenas por debajo del secretario. En el largo historial que hay en México de corrupción y enriquecimiento ilícito a costa del erario público, este caso va más allá de todo precedente. No solo por la cantidad de dinero con que se desfalcó al sistema tributario, sino por la red de complicidades que se necesitó para funcionar durante todo ese tiempo. De la ya mencionada Secretaría de Marina al sistema de aduanas, el fisco, el sistema judicial, agentes policíacos y por lo que se ha dado a conocer recientemente, incluso particulares y empresas privadas de alto nivel. Y por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin la anuencia de una sociedad y un gobierno que parecen tener enraizada la corrupción en sus fibras más íntimas. Y además, en una época como la nuestra, en la que tanto se valora el dinero, la riqueza material y la ostentación, sin importar si estos se obtienen de maneras lícitas o ilícitas. Imagina que estás en un concierto y de pronto tu rostro aparece en una enorme pantalla LED detrás de la banda. No es un montaje divertido del público, son tus datos, procesados en tiempo real por el sistema de reconocimiento facial de la banda Massive Attack. Durante su última presentación, la banda convirtió la tecnología en parte del espectáculo. Los rostros de los asistentes se capturaban, procesaban y proyectaban, con o sin consentimiento explícito. Algunos aplaudieron la provocación y otros se sintieron completamente invadidos. Esto no es una novedad al azar. Massive Attack lleva décadas cuestionando la vigilancia digital y colaborando con otros artistas como Adam Curtis para mostrar lo invisible. En este concierto, la banda hizo tangible lo que normalmente ignoramos, la captura constante de nuestros datos. Los detalles sobre el almacenamiento de la información permanecen sin aclarar, y eso solo refuerza el debate sobre la privacidad y la ética. Al final, la pregunta no es si esto fue arte o invasión, sino si somos realmente conscientes de cómo la vigilancia se ha normalizado en nuestra vida diaria. Massive Attack nos obligó a mirar lo invisible e inclusive a sentirlo. Esta semana se celebró a San Cipriano, el santo que además de cristiano tuvo un origen mágico, y por mágico nos referimos a prácticas esotéricas, paganas y hasta ocultas. Un poco más allá de la religión, donde el mundo de la magia encuentra su frontera, la historia de San Cipriano es muy conocida. Un brujo capaz de invocar espíritus, realizar exorcismos y hablar directamente con Lucifer, hasta que el amor de una mujer lo encontró y se convirtió en un santo reconocido. El inicio de sus estudios y trabajo estuvo ligado a la teurgia, la rama considerada benéfica de la magia, pero más tarde eligió la goesia, el arte oscuro de la invocación de espíritus y demonios. Tal fue su devoción al estudio de las ciencias ocultas que, según la leyenda, de vez en cuando se retiraba a una cueva para comunicarse directamente con el diablo. De estas conversaciones habrían surgido los textos que más tarde se reunieron en el Grimorio de San Cipriano, un libro que se volvió icónico en la Europa de los siglos XVII y XVIII para quienes buscaban protección mágica. Sin embargo, no tardó mucho tiempo para que Cipriano sucumbiera a los flechazos de Eros. Un joven llamado Agladio le pidió ayuda para conquistar a Justina, una muchacha cristiana. Cipriano aceptó, pero al verla, quedó tan enamorado que utilizó todos sus conocimientos para conquistarla para sí mismo, pero ni sus conjuros ni sus pactos surtieron efecto. Desesperado por conseguir el amor de Justina, acudió con el mismo Lucifer, quien le reveló que lo que protegía a la chica de sus ardides era la señal de la cruz y su devoción a Cristo. Cipriano entendió entonces que había algo más fuerte que su magia y decidió convertirse. Justina lo acompañó en su fe y juntos vivieron en un tiempo en que los cristianos eran perseguidos, específicamente durante la época del emperador romano Diocleciano, quien emprendió varias campañas para detener la expansión del cristianismo en el siglo IV. Ambos se negaron a rendir culto a los dioses romanos y fueron apresados, torturados y finalmente decapitados en el año 304 a orillas del río Galo. Hoy, cada 16 de septiembre, se recuerda a San Cipriano como mártir cristiano, pero en él coexisten el santo, el mago, el mártir y el brujo, un personaje que vive entre lo sacro y lo profano.
Este lunes 22 de septiembre inicia oficialmente el otoño. En el caso de México, su hora de llegada será a las 12:19 del día, momento en que ocurrirá el equinoccio, ese fenómeno astronómico en el que el Sol se encuentra directamente sobre el ecuador de la Tierra, provocando que el día y la noche tengan una duración aproximadamente igual en todo el planeta. La palabra equinoccio proviene del latín aequus, igual, y nox, noche. Y si bien entre los trópicos el otoño no tiene estrictamente la imagen que se suele asociar con dicha temporada, las hojas que caen de los árboles, el viento frío que las arrastra, la época en que de pronto se antoja una sopa o una bebida caliente, de cualquier manera su llegada anuncia el fin del año y con esto la sensación de término de un ciclo. Nuestras escenas quizás sean diferentes, pero en cualquier caso sí compartimos esa nostalgia que también forma parte del ánimo otoñal. Como dato curioso cabe decir que la palabra otoño también proviene del latín, de auctus, participio pasado del verbo augeo, aumentar, y annus, año, es decir, aumento del año, o mejor dicho, plenitud del año. Con cierta licencia podríamos pensar entonces que el otoño es la mejor estación, aquella en la que el camino que hemos recorrido hasta ahora llega a su mejor momento, cuando los últimos frutos que hemos cultivado hasta ahora por fin maduran y nos ofrecen así un último momento de disfrute antes del largo sueño del invierno. Bienvenidos a la Agenda de Pijama Surf, el lugar donde la cultura, el arte y los astros se encuentran. En cines, el 18 de septiembre se estrena Batman Azteca, una versión animada que reimagina al Caballero Oscuro en el México prehispánico. El 19 de septiembre, Zoé llega a la Cineteca Nacional con un concierto único en pantalla grande y de entrada libre. En la misma Cineteca también se proyectará No le pedimos un viaje a la luna, un documental sobre el terremoto de 1985 que recupera la memoria de una ciudad herida y resiliente. En plataformas digitales, el universo de The Boys se expande con la llegada a Prime Video de Gen V, una serie que combina acción, irreverencia y superhéroes fuera de control. También se estrena Cada Minuto Cuenta, una miniserie que nos narra un retrato íntimo del sismo de 1985 en la Ciudad de México. Y si lo tuyo son las experiencias inmersivas, ya abrió sus puertas Casa Snoopy, una cafetería en la Ciudad de México para los amantes del bagel más famoso del mundo. En teatro, Todo está bien se presenta del 18 de septiembre al 5 de octubre, una obra que nos habla de la esperanza en medio del caos. Y por último, recuerda que en el cielo, el 22 de septiembre llega el equinoccio de otoño, el equilibrio perfecto entre luz y oscuridad. Ese mismo día comienza la temporada de Libra, signo del balance, la estética y las nuevas armonías. Así que ya sabes, la cultura conecta música, cine e incluso a los astros. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.